El Papa Francisco se encuentra enfermo y las reacciones a su situación han variado entre católicos preocupados por él y su pronta recuperación, claro, así como pseudo tradicionales que rezan por su pronta muerte, como se hizo incluso antes cuando él estaba bien de salud. El Papa León XIII alcanzó los 93 años de edad, situándose como el Papa más longevo de la historia en el cargo, si es que no se cuenta a Benedicto XVI, bueno, como emérito, falleció a los 95 años, y pues ambos del Papa Agatón del siglo VII, quien habría llegado a los 102 años, según se calcula. El Papa Francisco, a sus 88 años, con un historial clínico poco favorable y un solo pulmón completo, no habría pues que ser adivino para saber que tal como Dios ha dispuesto en esta historia, estadísticamente hablando, pues no le queda mucho tiempo, o en todo caso no le queda largo tiempo, ¿no? De todas maneras, pues es algo natural. Pero, ¿qué intereses puede tener el mundo y el Dios de este siglo, Satanás, con sus artimañas, en esto? Como decía Monseñor Galois, los tiempos más dañinos para la Iglesia han sido los tiempos de interregnos. Un interregno es un periodo de tiempo en el que no hay un papa en el poder, ya sea porque el anterior ha fallecido o ha renunciado y aún no se ha elegido a su sucesor. ¿No es obvio que los enemigos de la Iglesia desean sembrar una mala imagen del papado, mundanizado, utilitario, corrupto, etcétera, así como internamente también sobre la legitimidad de quién está elegido? Hace solo una semana se estrenó la película Cónclave, en la cual pues tenía yo muchas expectativas y que al final, al menos en términos de entretenimiento y ficción, me terminó gustando. Pero por otro lado, en cuestiones espirituales y teológicas, tal vez ahí sí que dejó mucho que desear. El obispo Barron de Estados Unidos escribió sobre ella que mi consejo es que se huya de ella lo más rápido que se pueda, en alusión obviamente pues a sus tintes progresistas, secularistas, con una horda de prelados cuyo único interés es llegar al poder para hacer valer sus aspiraciones ideológicas, cosa pues que no se escapa de la realidad, pero que no debe generalizarse tampoco. Del mismo modo, uno puede apreciar otras obras audiovisuales como Medici, Los Borgia o El joven Papa, las dos primeras de línea histórica y la segunda ficticia, igual que esta película Cónclave, en que si uno no tiene el suficiente cuidado, puede pues ver cómo de fondo se busca implantar en la audiencia de modo masivo la idea de que la jerarquía de la Iglesia y sobre todo el papado es un ministerio gobernado por las influencias, y muchas veces aquí se niega tajantemente que el Espíritu Santo actúe, ¿no? No solo en los papas, sino en un cónclave. Y entre conversaciones casuales, pues con un guión particularmente bien pensado para esto, sitúan estas afirmaciones con la mayor naturalidad posible. O sea, por ejemplo, ¿no? En una escena se habla de que a mí me eligieron como papa y a ti no, entonces bueno, pues ha sido el Espíritu Santo, y el otro le responde, no, ¿acaso el Espíritu Santo es el que elige a los papas? Tú no sabes nada, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Entonces es como cambiar el foco solamente para que se vea lo negativo y al mismo tiempo incluso negar estas cosas espirituales, ¿no? No es que sea del todo preciso decirlo así desde el punto de vista católico, pero lo vamos a ver ahora mismo. Volviendo a la nueva película Cónclave, allí se hace alusión a los malos papas del pasado, que lejos de referirse a los favoritos del anticatolicismo sobre los primeros siglos del cristianismo, van directo a acusar a Pío XII de traidor, a Benedicto XVI de nazi y a Juan Pablo II de encubridor de pederastia, con tanta naturalidad y con tan pocas pruebas que uno logra notar a la vista qué es lo que quieren normalizar en el pensamiento, ¿no?
de qué se busca hacer propaganda. Porque, en todo caso, si es que hay algo de verdad en esto que ellos dicen, está imbuido totalmente de un sesgo y de un punto de vista, el utilitarismo de siempre, ¿no? Y esto se puede ver en otras partes. Este viene a ser pues el problema del catolicismo frente al mundo, ¿no? Del cual no forma parte, pero que está llamado a vivir en él, no para contaminarse, sino justamente para ser la sal del mismo. Ahora, tenemos también una cuestión interna a resolver que se asemeja a esto, ya no hablando del mundo queriendo poner su cuchara, de hacer ver mal a la iglesia, con las leyendas negras de siempre, ¿no? Sino que tiene que ver con lo siguiente. A ver, cualquier católico con dos dedos de frente sabe que un cónclave, o sea, una elección crucial para la vida de los cristianos del mundo durante un periodo que solo Dios elija, es un espacio que requiere de una gran asistencia por parte de él, además de otras razones por la salvación de las almas que están en juego. ¿Abandonará Dios este espacio o no le pondrá tanto interés a brindar auxilio a sabiendas de esto a su iglesia? Sería absurdo. Bien sabido es que durante la llamada época de la pornocracia, muchos papas pues llegaron a erigirse por medio de sobornos, simonía u otro tipo de prácticas deshonestas. En varias ocasiones esto valió para no ser reconocidos a posteridad con una buena imagen, y en otras, ya que se mencionó el Papa Borgia, al que podemos usar de ejemplo, se usa una buena gestión del ministerio a pesar de no tener una vida en completa y atenta santidad, como se sabe. Sin embargo, es un hecho que la asistencia del Espíritu Santo no faltó a su iglesia y no faltó con especial fuerza a la acción del magisterio, lo cual no se traduce en infalibilidad necesariamente. Hermano pequeño del argumento protestante traído por jansenistas, liberales y recientemente refrito por nuestros queridos tradicionalistas de un papa puede ser hereje como Honorio, viene a ser que el Espíritu Santo no escoge a los papas y por eso hay papas malos. Sería un problema si esta fuera una repetición de algo dicho por cualquier persona, pero no. Lo he escuchado tantas veces, eh, viene de personalidades como el obispo Schneider, por ejemplo, ¿no? Que tiene su fuente primaria, es decir, fuente primaria en el sentido de dónde saca todo este desarrollo, ¿no? Viene a ser una de las mentes más brillantes que nos ha brindado el catolicismo en el último milenio, el cardenal Ratzinger, durante un programa de televisión bávara en 1997. Se le hizo una pregunta al respecto y Ratzinger respondió lo siguiente: no diría en el sentido de que el Espíritu Santo escoge al Papa, yo diría que el Espíritu no toma exactamente el control del asunto, sino que más bien como un buen educador, por así decirlo, nos deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos por completo. Por lo tanto, el papel del Espíritu Santo debe entenderse en un sentido mucho más elástico. No que Él dicte el candidato por el que uno debe votar. Probablemente la única garantía que Él ofrece es que la cosa no puede estar totalmente arruinada. Hay demasiados ejemplos contrarios de papas que el Espíritu Santo obviamente no habría elegido. Cierro cita. Siempre tengo problema con los énfasis partidistas teológicos hechos frente a las masas, especialmente porque éstas simplemente se mueven hacia lo que uno les empuja, como arguía José Saramago. Es decir, cuando se hace un discurso público de una postura con demasiado énfasis, se da a entender una realidad recortada, que fomenta partiendo de la falsedad inducida, actitudes equivocadas. ¿Cuán peligroso es esto para nuestra religión? Y no me refiero a las palabras de Ratzinger, a quien tanto admiro, aunque no creo que aun siendo tan bueno se debe estar de acuerdo con él en todo, sino al modo en que estas palabras se recortan
y se usan y se repiten y voy por aquí y Ratzinger dijo eso y voy por acá y Ratzinger dijo esto, ¿no? Incluso hace un par de días nada más vi un video que titulaban Un Papa lo dijo, ¿no? Bueno, como dándole un peso por el hecho de que lo haya dicho Ratzinger, que luego fue papa. La idea general sería decir, ya como ya decía, que el Espíritu Santo no elige a los papas porque da libertad a los electores y estos pueden resistir los impulsos, ¿no? Dicho así, pues no tiene nada de malo, pero del mismo modo que sacar nuevamente a Honorio de librero, ¿cuál es el interés en repetirlo cada vez que hay un entre comillas escándalo alrededor del Papa Francisco? Claramente para sugerir la idea de que él es un papa hereje como los ha habido, entre comillas. Y en el caso de lo del cónclave, pues claramente para inducir la idea de que el Espíritu Santo no lo eligió a él y que sus cardenales electores seguramente resistieron las mociones que Dios les hizo. Peor aún, podría estarse preparando el rechazo de un papa legítimo a gran escala. Esto no sería algo extraordinario, cuando ya se ha visto una larga campaña para sembrar sospecha de tipo sedevacantista, negando la legitimidad de Juan XXIII y Pablo VI, pasando por el panfleto de El Código Ratzinger, en que se toma las palabras de este gran papa de modo torcido, o también la teoría de la mafia de San Galo, ¿no? Sobre el Papa Francisco. Y pues estas, ambas, para dudar de la legitimidad del Papa Francisco. Este peligro existe, sea intencionado o no, y basta ver cómo comenta y reacciona la gente al contenido dedicado a estos puntos, a estos ejemplos que acabo de poner. Antes de retomar lo dicho por el cardenal Ratzinger, podemos hacer un repaso de este tema, no negando lo expuesto por él, sino complementando para tener un panorama más abierto y no tan ideologizado como estar diciendo Ratzinger dijo que el Espíritu Santo no elige al Papa 20 veces, dando y dejando nuevamente la impresión de que en todo caso tenemos que estar sospechando, ¿no? Si vuelvo a lo que estaba diciendo, si hay un escándalo alrededor de las palabras del Papa Francisco, es más que evidente que si alguien se pone a decir Ratzinger dijo que el Espíritu Santo no elige a los papas, ¿qué quiero inducir? O cada vez que el Papa Francisco dice algo que hace ruido y hace escándalo nuevamente, ¿cuál es el sentido de sacar 20 veces que Honorio pudo haber sido un hereje? Es obvio. Ciertamente la elección del Papa es considerada un acto guiado por el Espíritu Santo, pero no se afirma que el Papa sea electo directamente por el Espíritu Santo en un sentido literal. Siguiendo, acompañando lo que dice Ratzinger, esto es lo que enseña el magisterio. La doctrina de la Iglesia Católica sostiene que el proceso de la elección del Papa se lleva a cabo por el Colegio de Cardenales en un cónclave y debe ser precedido por la oración y la invocación del Espíritu Santo para que ilumine a los electores en su decisión. Entonces, para quien tenía dudas por esta repetición de lo que acabamos de decir, que lo sepa. Si es que no lo sabía, que lo sepa, ¿no? Entonces, esta búsqueda de iluminación que reforzada en nuestros días tiene un peso. El Papa Juan Pablo II, en su documento Universi Dominici Gregis, que vamos a abordar más adelante, el cual la mística católica María Sima consideraba como una medida oportuna para la sucesión de Juan Pablo II, de este Papa, sea la más adecuada y enfatizó que durante la elección del nuevo Papa los cardenales deben actuar con plena conciencia de su responsabilidad y en un ambiente de oración pidiendo la guía del Espíritu Santo para elegir al sucesor de San Pedro. Entonces, no es algo raro y no es algo contrario a la fe católica decir que un cónclave, obviamente, hay una guía del Espíritu Santo, o en todo caso, lo más probable es que la haya, porque los cardenales piden esa guía, ¿no? Entonces, pues es así.
Y pues este documento que estaba diciendo de Juan Pablo se basa en el hecho de que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia en su misión y en la elección de sus pastores, asegurando que la elección sea conforme a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que siempre es así, que siempre es conforme, no necesariamente, pero estamos viendo ya el otro lado de la moneda. Y por lo tanto, aunque el Espíritu Santo no elige directamente al Papa, se considera que su influencia y guía son fundamentales en el proceso de elección, ayudando a los cardenales a discernir la voluntad divina en la elección del líder de la iglesia, del nuevo líder de la iglesia, ¿no? Ahora, hagamos primero, para entender todo esto que acabo de decir eh, de modo más profundo, más completo, un repaso de lo que dice el magisterio sobre la cuestión a lo largo de la historia. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el magisterio, pero a través de un caminar histórico, ¿no? Nos vamos a detener en el entendimiento que la Iglesia iba ganando. En el sensu profundo católico es la guía del magisterio la que debe guiar, valga la redundancia, nuestro entendimiento sobre cualquier tema de fe y de costumbres. El examen será histórico, para lo cual nos va a acompañar el gran historiador tradicionalista Yves Chiron, acompañado, por supuesto, de otras lumbreras teológicas fieles a la iglesia, es decir, teólogos, ¿no? Que incluso pueden ser los mismos papas. Empezaremos haciendo la pregunta: ¿cómo se entendía la elección de los papas en la iglesia primitiva? Chiron arroja luz sobre esto. Cito: Eusebio de Cesarea sobre la elección del Papa Fabián el 10 de enero de 236, después de la muerte del Papa Antero, de origen griego, dijo: todos los hermanos que se reunieron para la elección del que iba a recibir el episcopado, los nombres de un gran número de hombres ilustres y notables vinieron a la mente de la mayoría de ellos, entre ellos, y nadie pensó en Fabián, que estaba presente. Sin embargo, de repente, una paloma descendió del cielo y se posó sobre su cabeza, reproduciendo el descenso del Espíritu Santo sobre el Salvador en forma de paloma. Entonces todo el pueblo, como movido por un espíritu divino, con un solo impulso y una sola alma, gritó que era digno, y sin demora lo apresaron y lo colocaron en la sede episcopal. Cierro cita. Podemos ver aquí, decía Chiron, una de las primeras, si no la primera designación por inspiración que se utilizará durante siglos por unanimidad y bajo la inspiración del Espíritu Santo, los electores votan por una misma persona. Con el tiempo la elección papal, como se sabe, fue cada vez más ambicionada, entrando en un sistema defectuoso que era dependiente del patrocinio de familias nobles o de la selección por parte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto llevó a las autoridades eclesiásticas a tomar medidas. En el Sínodo de Letrán en el año 1059, para elaborar un nuevo sistema de elecciones papales, el sínodo estableció leyes que regían la elección de un nuevo papa por parte de una congregación de obispos que ya conocemos hasta el día de hoy como Colegio de Cardenales. Este avance hizo que el nombramiento del papa surgiera principalmente desde dentro de la Iglesia. Uno de los líderes de este movimiento conciliar fue el consejero papal Hildebrando, quien continuó la política de organización y consolidación en el poder cuando se convirtió en el Papa Gregorio VII en el año 1073. Un siglo después, en el tercer concilio de Letrán, se añadieron algunas precisiones, y seguimos con el historiador tradicionalista Yves Chiron. Cito: la primera decisión de Letrán III fue hacer una adición a los decretos existentes sobre la elección papal. Como la unanimidad es casi imposible de obtener, el concilio establece una nueva norma designada a hacer indiscutibles las próximas elecciones. Decía el concilio: si por casualidad el enemigo que siembra la discordia no pudiera haber pleno acuerdo entre los cardenales
para el nombramiento de un nuevo pontífice, y si 2/3 están de acuerdo, 1/3 se niega a estar de acuerdo o tiene la audacia de nombrar otro, consideramos romano pontífice a aquel que haya sido elegido por los 2/3. Si alguien, apoyándose en el nombramiento hecho por el otro tercero, porque no puede serlo de hecho, usurpó para él el título de obispo de Roma, tanto él como los que hayan recibido serán excomulgados y castigados con privación de libertad, todos los órdenes sagrados. Esta nueva regla fue inesperada, como señaló Marcel Pacaut. Decía, ninguna bula, ningún documento del pontificado lo prefigura. Alejandro III, como sabio jurista, dejó claro que la elección hecha por los 2/3 no debe ser confirmada ni impugnada por una autoridad superior. Así se designó al emperador sin nombrarlo, porque en la Iglesia romana no se puede recurrir a una autoridad superior. Cierro cita. Continúa Chiron diciendo que también observamos que ya no hay distinción a la hora de votar entre cardenales obispos, cardenales sacerdotes y cardenales diáconos. El órgano electoral para la elección del Papa se identifica ahora como el Colegio Cardenalicio. Esta regla de los 2/3 refuerza la autoridad del método por designación por voto, pero no elimina el otro método de designación tradicional por inspiración, es decir, un acuerdo unánime bajo el efecto del Espíritu Santo. Sin embargo, la regla de los 2/3 se convertirá en la norma y posteriormente la elección per inspirem dejará de ser confirmada por la mayoría de los 2/3. Como lo señaló Leo Moulin al exigir no una mayoría absoluta, la mitad de los votos más uno, sino una mayoría mucho mayor, 2/3 de los votos, reconciliamos las dos nociones de pars mayores y pars sanior. Hemos reconocido implícitamente que la parte más sana tenía todas las posibilidades de formar parte del mayor número. Hasta aquí podemos ver una cuestión. Desde la iglesia primitiva hasta el tercer concilio de Letrán había de manera muy recurrente un entendimiento de que el Espíritu Santo escogía a los papas. No siempre, pero ciertamente los escogía, y eso se veía tanto en manifestaciones fuera de lo común, como es el caso del Papa Fabián con la paloma, o cuando había una total unanimidad. Sin embargo, comenzaron a haber problemas para estas elecciones, y a lo que se llevó es a esta regla de los 2/3, ¿no?, que ya acabamos de mencionar, en la cual no es que se niegue la inspiración del Espíritu Santo, sino que se pone un recurso aparte, ¿no? Y ahí sí se puede ver esa cierta libertad de la que estaba hablando Ratzinger en la cita que habíamos visto, ¿no? Esta elasticidad. Entonces estamos totalmente de acuerdo con él hasta este punto, y sin embargo ya vemos cómo es que ciertamente el Espíritu Santo sí puede, y de hecho ha escogido a muchos papas a lo largo de la historia. Nos detenemos aquí para anotar una manifestación explícita de la Iglesia sobre su asistencia espiritual para escoger un papa en una situación complicada aparte de lo mencionado, ¿no? Chiron nos menciona también que para afirmar su legitimidad, o sea, de Martín V, el Concilio de Constanza afirmó estar reunido en el Espíritu Santo y representar a la Iglesia Católica militante y recibir su poder directamente de Cristo. Esto, para quien no lo entienda, que ya cerré la cita, viene de este problema de que habían varios aspirantes al papado por problemas que hubo entre cardenales franceses y cardenales italianos, pero obviamente que siempre hubo un papa que era el legítimo, y sin embargo, pues para solucionar este tema de cisma de que habían 3 personas que aspiraban al papado, tanto los falsos fueron depuestos como el oficial decidió renunciar, ¿no?, para que en este concilio, el concilio de Constanza, se escoja un único papa y así la iglesia pues otra vez tenga esa unidad. Pero lo que hicieron en este concilio fue justamente lo que estoy diciendo, escoger a un papa, Martín V, y el concilio, para dar fuerza a esto,
dijo estar reunido por el Espíritu Santo y recibir directamente de Cristo su poder, ¿no? Nuevamente. Entonces ahora, continuando con las reglas, el Papa Gregorio XV publicó una bula llamada Eterni Patris Filius en el año 1621, que recoge las normas que ya habíamos visto, las normas básicas que habrán de regir a partir de entonces los futuros cónclaves. En dicha bula, y en la que publicará en 1622, se establece que el voto será secreto, que los cardenales no se voten por sí mismos y se establecen 3 modalidades de elección: por inspiración, que ahí estamos viendo, es decir, sigue existiendo esta modalidad; por adoración y por aclamación, que ya se han mencionado, como ya dije, pero que se irán haciendo cada vez más repetidas, es decir, esto de mencionar las diferentes modalidades se van a repetir, ¿no? Ahora, aquí anota Shiron que la regla de los 2/3 permanecerá vigente hasta el siglo XX y no será modificada hasta 1945 por Pío XII, quien fijará el quórum de los 2/3 de los votos más uno, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que esto se va desarrollando y podemos ir viendo, ¿no? Siguiendo al Papa Gregorio, que acabamos de mencionar, Pío XII dejó la siguiente guía en su Vacantis Apostolicae Sedis. Cito: y todas estas cosas que han sido expuestas sobre los ritos del escrutinio deberán ser observadas diligentemente por los cardenales en todos los escrutinios, que deben llevarse a cabo cada día después de la misa habitual y del himno Veni Creator Spiritus, con la oración del Espíritu Santo, y por la tarde, a la hora oportuna, igualmente después el himno Veni Creator Spiritus y la oración al Espíritu Santo. Nos detenemos en un momento un poco curioso, ¿no? Que tiene que ver con la elección del Papa Pablo VI y lo que acabamos de decir más arriba. Su principal rival fue el cardenal Siri, que es objeto de teorías de conspiración que supuestamente, ¿no?, lo sitúan como el papa electo de ese entonces, pero pues esos son cuentos nada dignos de atención, y sin embargo la investigación de Shiron pone de relieve detalles interesantes. Según nos comparte él mismo, cito: una elección papal no es meramente política. Cuando un gran número de votos recae sobre un candidato, los otros cardenales pueden ver en esto una demostración del Espíritu Santo, haciéndoles ver como su deber, por el bien de la Iglesia, retirarse. El cardenal Siri finalmente razonó así y dijo a los demás que votaran por Montini. Es decir, se estaba viendo esto en el tema de las votaciones, que tal vez había este tema de los tercios y lo que sea, pero cuando ya se estaba viendo que la mayoría iba por Montini, se vio en esto una manifestación del Espíritu Santo, dice Shiron, y como así es que razonó el cardenal Siri, al final la gran mayoría terminó votando por el cardenal Montini, ¿no?, por Pablo VI. Y el desarrollo posterior sobre lo que es y lo que se hace en un cónclave lo traería este mismo Pablo VI. En Romano Pontifici Eligendo, en el numeral 42 decía: por cónclave se entiende el ambiente bien determinado, casi con carácter de retiro sagrado, donde, después de haber invocado al Espíritu Santo, los cardenales electores eligen al sumo pontífice. Y dice más abajo: el primer modo de elección se puede llamar por aclamación o inspiración, y tiene lugar cuando los cardenales electores, como iluminados por el Espíritu Santo, libre y espontáneamente proclaman a uno por unanimidad y de viva voz sumo pontífice. El segundo modo, llamado por compromiso, tiene lugar cuando, en determinadas circunstancias particulares, los cardenales electores encomiendan a un grupo de ellos el poder elegir, en lugar de todos, al pastor de la Iglesia. Y el tercer y ordinario modo de elegir al romano pontífice es por escrutinio. A este respecto, confirmamos plenamente la ley sancionada antiguamente y desde entonces escrupulosamente observada, la cual establece que para la válida elección del sumo pontífice son necesarios 2/3 de votos. Asimismo, queremos mantener en vigor
la norma establecida por nuestro predecesor Pío XII, la cual describe que a los 2/3 de los votos debe sumarse siempre uno más. Cierro cita. Luego de la muerte de su sucesor inmediato, Juan Pablo I, encontramos afirmaciones interesantes. El cardenal africano Bernard Gaintin testimonia la consternación que animó a muchos de los participantes. Estábamos consternados con la muerte de Juan Pablo I. Eran tiempos de mucha angustia. Nos sentíamos huérfanos, sentíamos un gran dolor, pero no nos quedamos sin esperanza. El Espíritu Santo que nos había asistido no podía abandonarnos. El cónclave tuvo lugar, según el testimonio del cardenal estadounidense Baum, en un clima de intenso fervor. La rápida muerte de Juan Pablo I aparece como una intervención de Dios para hacernos saber algo. El cardenal Ratzinger tenía un sentimiento idéntico y decía: si después de un mes de unas elecciones conformes a la voluntad de Dios, Juan Pablo I estaba muerto, fue porque Dios tenía algo que decirnos. Y esto lo decía pues en los testimonios de Ratzinger y Baum recopilados por George Weigel, ¿no? Y pues cierro cita. Es interesante que Ratzinger aquí, aproximadamente unos 20 años antes de las declaraciones que pusimos en un principio y con las que tanto se hace propaganda, haya dejado saber que según él entendía, se pueden dar elecciones papales conformes a la voluntad de Dios. Elegido Juan Pablo II, ya lo estábamos mencionando antes, en Universi Dominici Gregis hizo el siguiente desarrollo. Los padres cardenales mayores de 80 años tomen parte en las reuniones preparatorias del cónclave, según lo propuesto más adelante. De ellos en particular, además, se espera que, durante la sede vacante y sobre todo durante el desarrollo de la elección del romano pontífice, actuando casi como guías del pueblo de Dios reunido en las basílicas patriarcales de la urbe, como también en otros templos de la diócesis del mundo entero, ayuden a la tarea de los electores con intensas oraciones y súplicas al Espíritu Divino, implorando para ellos la luz necesaria para que realicen su elección, teniendo presente solamente a Dios y mirando únicamente a la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. Cierro cita. Y más adelante decía: recomiendo esto del modo más vivo y cordial a los padres venerables y los cardenales que, por su edad, no gozan ya del derecho de participar en la elección del sumo pontífice. En virtud del especialísimo vínculo de los cardenales que tienen con la sede apostólica, pónganse al frente del pueblo de Dios, congregando particularmente en basílicas patriarcales de la ciudad romana y también en los lugares de culto de otras iglesias particulares, para que con la oración asidua e intensa, sobre todo mientras se desarrolla la elección, se alcance del Dios omnipotente la asistencia y la luz del Espíritu Santo necesarias para los hermanos electores, participando así eficaz y realmente en la ardua misión de proveer a la Iglesia universal de su pastor. Más abajo decía: ruego también al que sea elegido que no renuncie al ministerio al que es llamado por temor a su carga, sino que se someta humildemente al designio de la voluntad divina. En efecto, Dios, al imponerle esta carga, lo sostendrá con su mano para que pueda llevarla. Al conferirle un encargo tan gravoso, le dará también la ayuda para desempeñarlo y darle la dignidad, le concederá la fuerza para que no desfallezca bajo el peso del ministerio. Aquí Juan Pablo II está afirmando claramente que cuando un papa es elegido es por voluntad divina, ¿no? Esto no quita la elasticidad y no está diciendo que el Espíritu Santo ha elegido a fuerza a un papa, pero lo que sí está afirmando, al menos en esta última parte, Juan Pablo, es que la omnipotencia de Dios está detrás de todo esto, ¿no? No estamos afirmando tampoco que aquí todo es perfecto o infalible, como gusta hacer caricaturas por ahí. Y ahora pues nos acercamos al momento cumbre. Benedicto XVI también jugó un papel en la disciplina de un futuro cónclave, impreso en normas no nulas, numeral 50. Desde la capilla paulina del Palacio Apostólico
donde se habrán reunido en una hora conveniente de la tarde, los cardenales electores en hábito coral irán en solemne procesión invocando con el canto del Veni Creator la asistencia del Espíritu Santo a la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, lugar y sede del desarrollo de la elección. ¿Cómo se explicaría un negacionista absoluto que el Papa Ratzinger crea en una asistencia del Espíritu Santo en un cónclave, siendo que él no creería que él elige a los papas directamente? ¿Acaso cambió de opinión o es que no le ha entendido bien? El mismo Ratzinger responde. Yves Chiron lo registra así. Después de la proclamación de los resultados de la cuarta votación, siendo el cardenal Ratzinger decano del Sacro Colegio correspondiente al vicedecano, cardenal Sodano, que volvió a preguntarle al funcionario electo si aceptaba su elección, él respondió, o sea, Benedicto XVI dijo, obediente al Espíritu Santo y al voto de los cardenales, respondo que sí. A la pregunta ritual sobre el nombre que quería tener respondió Benedicto XVI. Cierro cita. Podemos concluir que es posible que el pensamiento de Ratzinger haya tambaleado al respecto, pero lo más probable es que no se le haya entendido bien cuando hizo las declaraciones en 1997. Más allá de la opinión teológica que haya podido tener como doctor privado y cómo se pueda concatenar con lo que nos llegó a compartir durante su magisterio como sucesor de Pedro, la enseñanza de la Iglesia es clara. El Espíritu Santo asiste a los cardenales sin coartarlos de su libertad, cosa pues muy lógica que casi todos los que vinieron a ver este video sabían en el fondo, pero que no debe ser exagerada. Es decir, no debe ser exagerada de modo negativo, como decir el Espíritu Santo no elige a los papas, no, que ellos tienen los cardenales mucha libertad y que bueno, hay que sospechar todo el tiempo. O tampoco el extremo de decir el Espíritu Santo siempre elige a los papas y eso quiere decir que son infalibles o que su elección en todo caso ha sido infalible. No, no los coarta de su libertad y esto no debe ser exagerado, ¿no? No nos dejemos caer en discursos repetitivos cuyo fin es sembrar sospecha y desconfianza. Para culminar ponemos una exposición actual hecha por Mauro Gagliardi en su libro de Teología Dogmática. Cito, aunque el Papa sea elegido por el voto de los cardenales, no recibe su poder de ellos, sino de Cristo mismo. El voto solo sirve para indicar a quién ha elegido Cristo. Este procedimiento se encuentra ya en los Hechos de los Apóstoles, cuando los 11 echaron suertes para determinar cuál de los dos candidatos a sustituir a Judas Iscariote en el colegio de los 12 era el elegido por el Señor. Y cita aquí, ¿no?, la Biblia. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has elegido. Así, el colegio episcopal no es simplemente un grupo de iguales que indican mediante elección oligárquica, es decir, a través de los cardenales, miembros elegidos del colegio, quién será su presidente. Esto puede suceder en las situaciones humanas, pero no en la Iglesia, que es una sociedad sui juris y sui generis. Cierro cita.